Hola a todos, hoy estamos con mis compañeras Laura y Erika y quien les habla María José. En esta ocasión vamos a abordar un tema de gran importancia en la intersección entre la medicina, el derecho administrativo y los derechos fundamentales, la responsabilidad por infecciones intrahospitalarias. Para analizarlo, tomaremos como base la sentencia del Consejo de Estado del 29 de agosto del 2013 en la que se examina una infección adquirida en un hospital público y la forma en la que la corporación delimitó la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro que sí, buenas noches para todos. En primera parte nos centraremos en los hechos concretos del caso, la evolución clínica, el momento en que se produce la infección y la dinámica hospitalaria que lo permitió. Luego profundizaremos en las consecuencias jurídicas, el régimen de imputación y los efectos para la medicina y el derecho. Gracias, Erika. Pues a continuación vamos a hablar que al final sacaremos como esas conclusiones sobre lo que significa para los hospitales y también para esos profesionales de salud, también como abogados y pues por supuesto para los pacientes. Empecemos. Entonces, veamos qué ocurrió en este caso para que la petición llegara al Consejo de Estado. Bueno, como hechos concretos del caso citado, tenemos que el actor es Juan Carlos Rojas Tacha, padre del menor involucrado, y la entidad demandada es el Instituto de Seguros Sociales, o ISS. Los hechos fueron los siguientes. El niño identificado como Carlos Alberto Rojas estuvo hospitalizado en la clínica Jorge Bejarano del ISS desde el 18 hasta el 23 de junio. Esto fue en el año 1999, con un diagnóstico de bronconeumonía. El 6 de julio de ese mismo año fue rehospitalizado por una otitis media aguda, bronconeumonía recurrente, síndrome broncoobstructivo y una enfermedad diarreica aguda causada por una bacteria intrahospitalaria. Su estado empeoró, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos el 23 de julio y permaneció allí hasta el 15 de agosto. Finalmente se le diagnosticó meningitis infecciosa que le generó una enfermedad motriz cerebral severa. Ante estos hechos, sus padres presentaron una demanda de reparación directa contra el ISS en el año 2001. Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones el 22 de diciembre del año 2004. En apelación, el Consejo de Estado revocó esta decisión. A continuación, como hemos visto en el caso, hay varios puntos claves que debemos de tener en cuenta. La estancia prolongada inicial en la hospitalización, el reingreso también como en condiciones graves, las bacterias intrahospitalarias, documentar y las secuelas neurológicas del menor. Todo ello permite establecer como esa vinculación entre la hospitalización y el daño. Claro que sí, Lau. Entonces vamos a establecer el contexto médico epidemiológico de este caso. Entonces tenemos que las infecciones intrahospitalarias, también llamadas nosocomiales, representan un problema muy conocido a nivel global. ¿Por qué? Por la adquisición de patógenos dentro de un establecimiento de salud, normalmente de 48 a 72 horas luego del ingreso. Hay unos factores de riesgo, como la estancia prolongada, el uso de dispositivos invasivos como los catéteres, sondas o ventilación mecánica, los procedimientos quirúrgicos, inmunosupresión, higiene deficiente del personal o ambiente y resistencia bacteriana. En este caso, el niño estuvo hospitalizado 5 días inicialmente y luego fue reingresado con complicaciones severas. Esa estancia y reingreso aumentan la posibilidad de exposición a estas bacterias intrahospitalarias. Entonces, desde la práctica clínica, la vigilancia epidemiológica, los protocolos de asepsia, limpieza ambiental, formación del personal y la monitorización son requisitos claves para mitigar el riesgo. La ausencia de la documentación o ya sea deficiente documentación de estos protocolos agrava la carga de la responsabilidad. Por lo tanto, entre hospitalización más reingreso, más bacteria intrahospitalaria, más una secuela grave, tenemos como consecuencia una estructura fáctica fuerte para aumentar la imputación. A continuación tenemos dos análisis jurídicos que tenemos que tener en cuenta, que uno de ellos es título de imputación y régimen de responsabilidad. El Consejo de Estado
Parte como del artículo 90 de la Constitución Política que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables, causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. El tribunal considera que en esos casos de infección intrahospitalaria, la traición, exigencia de culpa o falla probada del servicio no siempre es adecuada debido pues, a esa complejidad técnica y la asimetría de información y la naturaleza del riesgo. Por ello, pues también tenemos que aplicar como un título de imputación de ese régimen del riesgo excepcional. La jurisprudencia lo define así como una actividad ilícita, como una hospitalización, genera como un riesgo que sé lo que la víctima debe soportar. En concreto, la sala afirma que las infecciones intrahospitalarias pueden configurarse sin la demostración plena de culpa. Cuando el hospital era quien debía como controlar ese riesgo de la víctima que estaba como en esa posición de vulnerabilidad. La imputación no es como automáticamente el daño debe ser probado. La vinculación entre la hospitalización debe de existir un daño y el hospital debe tener una oportunidad de demostrar que adoptó todas las medidas idóneas de control. Así como aunque se habla de régimen objetivo, no se preside como esa prueba, se invierte la lógica habitual y la entidad demandada desempeña como un papel central de esa justificación. Gracias, Laurita. Entonces, analizaremos la prueba y la carga procesal. Hay elementos que el actor debe probar. Primero, el daño, es decir, la secuela motriz cerebral en el menor por meningitis infecciosa. Segundo, que la infección fue intrahospitalaria, es decir, que típicamente ingresó al hospital y que se desarrolló ahí. Y tercero, la asistencia a la hospitalización, el procedimiento de exposición y la temporalidad razonable. La historia clínica del niño, el reingreso, el diagnóstico de la bacteria intrahospitalaria y la secuela neurológica. Una vez se pruebe lo anterior, le corresponde pues al hospital demandado demostrar lo siguiente. Primero, que tenía los protocolos de infecciones, es decir, los documentados y aplicados. Segundo, que los cumplió. Esto lo prueba con auditorías y reportes. Y tercero, que la infección se produjo por una causa ajena o inevitable. Entonces, la sentencia advierte que aquellos protocolos que estén sin registro, pues equivale a un protocolo inexistente. También destaca, además, la importancia de la prueba indiciaria, debido a la dificultad de acceso del paciente a instrumentos técnicos. Entonces, la carga probatoria pues cambia orientación, es decir, el hospital al estar en mejor posición técnica es quien debe acreditarlo. Gracias, María José. En el caso tenemos exoneración, límites y defensa. La entidad demandada puede exonerarse demostrando causa ajena, fuerza mayor, caso fortuito o que adoptó todas las medidas razonables de control. No basta que la conducta haya sido como correcta, debe probar el registro, cumplimiento de evaluaciones, la sentencia lo enfatiza. Los límites. No todas las infecciones generan responsabilidad. Si se demuestra que la infección no fue adquirida en el hospital o en el paciente traía la bacteria o que la actuación del hospital fue irreprochable, no habría una condena. El régimen no convierte la medicina en actividad peligrosa de responsabilidad automática. La jurisprudencia advierte que la medida no es una actividad automática de riesgo, salvo cuando se emplean aparatos o procedimientos de riesgo extremo. En consecuencia, nos basamos que la carga de la defensa es elevada, la entidad debe tener como una gestión documental robusta. Bueno, compañeras, pero todo esto tiene como unas implicaciones prácticas y también unas recomendaciones. Entonces, en el caso de hospitales y clínicas, vemos que deben crear y documentar programas de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, registrar tasas de infección, auditorías, cumplimiento de asepsia, limpieza ambiental, entrenamiento de personal. Deben tener protocolos escritos, bitácoras, trazabilidad de dispositivos invasivos y además revisar y actualizar periódicamente estos registros. Para los profesionales de la salud, ellos pues deben conocer los protocolos, cumplirlos y documentar en caso de alguna excepción. Se debe informar al paciente sobre los riesgos evitables intrahospitalarios en el consentimiento como parte de la cultura de seguridad médica. Para los abogados, deben pues validar la relación entre el hospital, la hospitalización y el daño, solicitar la historia clínica completa, informes de microbiología, reportes institucionales de infección,
y cuando se presenta una demanda, pues se deben asesorar sobre el régimen de imputación de riesgo excepcional y preparar líneas de defensa técnica en el hospital. Entonces, a manera de conclusión, la sentencia del 29 de agosto del 2013 del Consejo de Estado marcó un antes y un después, es decir, que confirmó que en aquellos casos de infecciones intrahospitalarias puede aplicarse un régimen de responsabilidad objetiva o de riesgo excepcional más favorable al paciente dada la naturaleza, pues, del riesgo. Claro que sí, María José, pero también dejó claro que la entidad demandada tiene la posibilidad de exonerarse si demuestra que actuó con diligencia, con sus protocolos, con sus registros. Así que el equilibrio entre protección del paciente y protección de la institución está en la documentación y gestión preventiva. Gracias, Erika. A continuación podemos hablar, como ya lo ha hecho mi compañera María José y mi compañera Erika, que esperamos que este análisis profundo te haya dado como esa claridad sobre los hechos, el régimen jurídico y lo que debe hacerse en la práctica clínica y jurídica. Gracias por acompañarlos y te invitamos a revisar la sentencia completa y los protocolos institucionales para seguir avanzando en seguridad del paciente y la responsabilidad administrativa. Muchas gracias. Gracias.